En el cine, la adaptación de una obra literaria puede ser algo más que convertir imágenes hechas de palabras en figuras para ver y oír. Es así que nuestro invitado de hoy encontró en el relato de un escritor uruguayo la posibilidad de explorar un mundo personal, cargado de intimidad y de fuerza poética. Esto es Corto y Queda y ya comenzamos. Cortometraje La Otra Emma. Dirección Yasúa Camarena. Guión Yasúa Camarena y Carlos Espinosa. Producción Laura Ramírez. Fotografía Octavio Arauz. Diseño de producción, arte y vestuario Paloma Camarena. Edición Carlos Espinosa. Diseño sonoro Iván Morales. Música original Kenji Kishi. Con las actuaciones de Marta Lorena Reyes, Gabriel Álvarez y Fermín Fernández. Duración 20 minutos y medio. Yasúa Camarena es un realizador independiente, egresado de la licenciatura en Artes Audiovisuales de aquí, de la Universidad de Guadalajara, y que pues ha colaborado con nosotros ya en otras ocasiones, así de que bienvenido, Yasúa, tú eres ya un amigo del programa desde sus inicios. Yasúa, cuéntanos de esta experiencia de La Otra Emma. El corto surgió en un contexto de la licenciatura. Se planteó en un primer momento, yo recuerdo cuando estábamos comenzando con el cortometraje, necesitábamos hacer un corto de adaptación, ¿no? Y yo realmente quería adaptar un corto de Borges, que yo creo que adaptar a Borges se ocupa una habilidad muy especial, ¿no? De sincretismo y etcétera, ¿no? Entonces me fue imposible. Y entonces opté por hacer una adaptación muy libre, ¿no? Al punto en la que la historia del corto se origina en un fragmento del libro que se llama La vida breve de Juan Carlos Onetti. Y básicamente lo que pasa en La vida breve, que fue como la semilla del cortometraje, es que un amigo le dice a otro: la neta, te veo muy estresado, estás muy cansado y lo que necesitas es que vayamos a una habitación de hotel, te rasuras, te cortes el cabello y tiramos tu ropa. Y al día siguiente, cuando salgas de esa habitación de hotel, eres una persona nueva, ¿no? Entonces la semilla de la historia fue básicamente esa idea, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice, voy a empezar de cero y voy a hacer una nueva vida, ¿no? Y la historia de La Otra Emma es eso, es una chica que un día, sin una razón aparente o sin que se explique en el corto, comienza desde cero y dice, voy a hacer una nueva vida. Es hacer un borrón y cuenta nueva, como decimos popularmente. Oye, pero convertir estas ideas que surgen, que se inspiran solo en este fragmento, en un guión, lleva varios tratamientos. Tú colaboraste con Carlos Espinosa. Carlos Espinosa, sí. La verdad es que yo creo que la labor de Carlos fue súper importante porque mira que yo tenía un montón de impulsos y tenía un montón de cosas que tenía que contar. Muchas de las cosas que pasan en Otra Emma tienen que ver con sensaciones físicas que yo quería retratar, ¿no? O sea, yo quería fuego, yo quería violencia, quería un poco de eternidad, un montón de estos impulsos que eran difíciles de traducir en historia, ¿no? Y Carlos me ayudó mucho a estructurar las ideas. Al final, con Carlos lo que hicimos fue como decir, oye, yo quiero contar la historia de esta chica y esta chica, y él sirvió como de curador, de doctor, para ayudarme a elegir los fragmentos y elegir como los momentos que terminaban de narrar la historia. ¿Y encontraste una organización, una estructura rápido? Sí, para ser honesto, sí. Una vez que hubo como el primer argumento, las cosas cambiaron como para depurar las cosas, sí, pero la escritura del guión fue bastante rápida y el guión fue bien recibido. En un primer momento, el cortometraje, yo estaba a mediados de la carrera y no sucedió, ¿no? Porque era muy grande, muy largo, etc. Y lo que pasó es que lo metimos al Festival Mantarraya, que ahora está extinto, y ahí se ganó un premio a Mejor Guión.
Y hubo un poquito de dinero que nos ayudó como a crear la carpeta y a empezar a movernos. Y entonces, fue entonces cuando el corto comenzó a construirse y a perfilarse como eso, como mi tesis de carrera. Dices que era un poco largo, es decir, estamos hablando de qué duración o de qué extensión en términos de páginas. Un cortometraje normalmente se habla de 5 páginas o 10 páginas. Sí, la escritura original del guión tenía 25 cuartillas. Conforme fuimos avanzando terminamos en 20 cuartillas y adaptando eso. El corto también perdió algunas escenas y etcétera, ¿no? Pero sí, el corto era como muy ambicioso. Yo creo que yo tenía muchas ganas de contar muchas cosas, ¿no? Era mi primera experiencia que yo tenía como toda la maquinaria lista para ir, ¿no? O sea, ya había realizado otros cortometrajes y ya tenía otra oportunidad de aprendizaje, pero era la primera vez que formalmente yo tenía esa libertad de decir, ¿y qué quieres contar? Entonces quería contar un montón de cosas. Ahora, de todas esas cosas que te despojaste, hubo algunas a las que tú te aferraste. ¿Cuál era lo que tú no negociabas, que no quitabas? Yo jamás, yo creo que el inicio del cortometraje comienza con ella deshaciendo de su vida anterior, ¿no? Y la forma en la que se deshace su vida es incendiándolo todo, quemándolo todo, ¿no? O sea, ahí había una cosa como, la forma en que está escrito el guión, y hay muchas cosas que suceden, o sea, tienen que ver con estas cosas como, los argumentos o las acciones no son tan importantes como las imágenes que presentan. Entonces, en la historia de Onetti, agarran y tiran la ropa a la basura, ¿no? Entonces yo quería un símbolo visual, yo quería una cosa que fuera expresiva y llamativa visualmente. Entonces, quería fuego, ¿no? Quería fuego que consumiera por completo las llamas y quería que ella estuviera vestida de negra porque está yendo a su propio funeral, ¿no? Y yo quería que al final también hubiera fuego, ¿no? Yo quería que el ciclo se cerrara, que la construcción de su vida se cerrara y otra vez quemara todo, ¿no? Hubiera eso. Impresiones como pues esas. Mira, Joshua, ya no nos platiques más porque lo vamos a ver en un momentito y ahorita pues vamos a hacer una pausa para después poder ver la otra Emma de Joshua Camarena. Vamos a la pausa. Bien, pues en este momento vamos a ver la otra Emma de Joshua Camarena, que por cierto es un corto, como ya lo decía él, un poco largo, 20 minutos muy, muy conmovedores. Vamos a verlo. Hola, me llamo Irene. Mi nombre es Cintia. Me llamo Cintia. Me llamo Rubí. Mi nombre es Rubí. Me llamo Daria. Alejandra. Soy Alexandra. Hola, me llamo Irene. Hola, mi nombre es Elena. Hola, soy Emma.
Para la creación de la colcha perfecta, es necesario, primero que nada, diseñar un patrón general para poder seguirlo. Es fácil perderse entre tantos colores y diseños que se pueden usar. Lo maravilloso de hacer una colcha es que la materia prima está en usted misma, solo requiere voluntad y una idea clara de lo que quiere. Los materiales y las telas que se usarán en la colcha pueden no estar listos para ser usados. La razón es que pueden ser obtenidos de cualquier lugar. Lo importante es que sean variados. Comience con los retazos de la funda de un cojín, con la manga de un suéter o con el elástico de un calcetín. Una multitud de detalles forman parte de una colcha. No hay uno solo que en individual sea perfecto. Solo unidos los fragmentos, la colcha existe y tiene una identidad. Al final, las piezas caerán en su lugar. Dese cuenta de que la creación de una colcha es un trabajo arduo y complejo, pero no deje que eso la desanime. Emociónese. Está por comenzar una pequeña obra de arte. Las colchas son bellas por sus formas y colores, pero lo son aún más porque sirven para abrigar a nuestros seres queridos. No solo la belleza de una colcha decorativa estará al terminar su trabajo. Frente a usted se encuentra un sinfín de momentos alegres y cálidos con su familia. Sigue estos sentimientos y vaya a un almacén de retazos. Tome la prenda más inútil y piense cómo volverla bella e imprescindible en su imagen de la colcha perfecta. Mira con ojos nuevos. La basura de alguien es el tesoro de otro. Elija los retazos no por lo que son, sino por lo que pueden ser. Abuelo de Ubiges. No, usted se va a llamar abuelo Constancio. El hipnotismo a distancia es la puerta que al abrirse te dejará cumplir tus más profundos deseos. Someter la voluntad de un hombre es convertir la voluntad de éste en la suya. Por lo tanto, el primer paso es comprender la voluntad de este hombre. Observe atentamente. El siguiente paso es clavar su mirada en él, penetrar su psique con el poder de su mirada. Solo se puede entrar por la ventana de los ojos, así que haga que lo miren de regreso.
Penetre su psique lentamente. Deje que las puertas se abran con paciencia. Una vez paralizado, un hombre es fácilmente sugestionable. De esta manera, aprendiendo las habilidades que este libro le brinda, usted hipnotista tendrá el mundo a sus pies. ¿No se acuerda, abuelo? Fue hace mucho tiempo. Está cerca, ¿no quiere ir? ¿A dónde? Una vez comenzado el proyecto, no deje que sus dudas le impiden terminar. Haga todo lo que sea necesario. Por la silla tienes que firmar. Su colcha está terminada. Disfrútela con sus seres queridos y no contenga la felicidad. Disfrute como nunca, porque ha trabajado mucho para este momento. Está mejor de lo que parece. ¿No quieres comer? El romero le quedó bien. ¿Verdad, abuelo? Se enfría. ¿No quiere comer? ¿Qué haces?
La creación de la colcha perfecta es un proyecto arduo y difícil. Escogiendo los colores que le gusta, resaltando los patrones que armonizan, se pueden lograr buenos resultados. Pero la colcha perfecta es solo lo que la suma de sus partes le permiten ser. Llévatelo. Bien, Yasua, pues la otra es un ejemplo de cómo 20 minutos no son muchos para un cortometraje. ¿Qué piensas después de el tiempo que ha pasado al volver a ver la película? Pues, yo creo que varias cosas. Hay muchas decisiones que te hubiera tomado de manera distinta.
Pero creo que también que lo que sí pienso todavía es que en el fondo del corto había una ambición y un deseo como de aprender y de necesitar contar con imágenes, ¿no? Y de creer como en este vigor de la imagen pura, pues. Y creo que el cortometraje o la cosa que yo rescataría de él es esta idea de encontrar esta narrativa llena de fuerza, y no una fuerza como que se vale no nada más del argumento, historia, y etcétera, sino de la materia prima del cine, de la imagen. De la imagen y del sonido, que también sonido, es una gran virtud. ciertamente. Pues vamos a hacer entonces una pausa, y ahora regresamos. Para mí todas las escenas eran complejas, o sea, nosotros tratamos de planear lo más posible, tantas escenas tan complicadas como fue, o sea, una fue en una maquiladora de ropa que no salió, pero fue complicada, otra pues fue la Guapi, que ahí era con de una unidad de atención para indigentes, que también, o sea, es complicada porque era un ambiente un poco hostil para trabajar. Fueron 8 días de rodaje con un crew de 35, 40 personas, que por ejemplo un día que nos llovió en el Roxy y pues el techo obviamente tenía hoyos y todos estaban soplándole con banderas al piso para que se secara, ¿no? Porque pues había que sacar ese día de rodaje, ¿no? Llegamos al final a la escena el último día grabamos lo de los bomberos, que también ese día se supone que se hace la simulación de lo que es el interior del Roxy allá, y les llovió y se mojó todo y pensamos que no iban a encender las cosas, y por un momento querían ir a una fábrica que nos querían prestar para hacer la escena y dijimos no, tiene que ser aquí al aire libre donde haya bomberos y mangueras, y también la cobija tenía que ser una copia, pero se hizo con la original, así que era toma única, y entonces todos estábamos muy estresados, pero cuando lo vimos, o sea, quedó súper padre, o sea, y sin ver el material, o sea, nosotros sabíamos que había quedado súper padre ese plano, y resume todo de la otra Emma. Bien, en esta parte del programa vamos a conversar con Paloma Camarena, quien fue diseñadora de producción, diseñadora de arte, ¿y qué más, Paloma? Y vestuario. Y diseñadora de vestuario de la película. ¿Cómo fue el proceso de encontrar los objetos físicos, los colores que expresaran la visión de Yashua? Híjole, fue un proceso un poquito largo, infinitas conversaciones tuve con mi hermano, el director. ¿Es tu hermano? Sí. ¿Qué pensaste cuando leíste el guión por primera vez? Para mí fue muy interesante porque me tocó estar durante todo el proceso, desde el primer tratamiento, desde que la idea se empezó a gestar. Entonces, por lo general siempre nos quedábamos hasta medianoche platicando, ¿no? Y conversando acerca del guión, y sobre la marcha se iban creando como las referencias de imagen. Teníamos muy claro que nuestra referencia principal iba a ser Klimt, el pintor, y teníamos ya 2, 3 pinturas en específico en donde nos íbamos a basar a partir de, ¿no? La otra Emma fue una experiencia sumamente interesante porque tuvimos, bueno, siento yo que tuve muchísima libertad desde la creación del espacio hasta la selección de colores, tonalidades, texturas, ¿no? Tuviste mucho espacio para proponer cosas. Sí, sí. Y por ejemplo, hablando de los colores, ¿qué querían hacer con los colores? Todo el corto se manejó básicamente a partir de los 5 libros principales que regían la historia, y cada libro representaba una etapa de Emma, ¿no? Entonces, sabíamos que de la creación de la colcha era el principal y que tenía que ser un espacio sumamente cálido, hogareño, como añoroso, sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro del hipnotismo nos íbamos un poco a la psicosis con morados y azules tronados y caos de brillos y de luces, ¿no? Con el abuelo era un poco todo sobrio y apagado, intentando reflejar la mente del abuelo, que no estaba realmente con nosotros.
y así. Sí, realmente los libros fueron los que marcaron las líneas de color, del tratamiento exacto. de color. ¿Qué consideras tú que fue para ti un reto? Yo creo que todo, porque no sé si estaba verdaderamente preparada para este corto. Las locaciones eran bastante complicadas, ¿Había que transformar las locaciones? Había que transformar las locaciones completamente. Entrábamos, en la mayoría de los sets, entrábamos el mismo día, se seteaba el mismo día y salíamos el mismo día, se tenía que regresar a la locación, ¿no? Eran los 8 días continuos, entonces no podíamos tener una segunda unidad de rapeo. Entonces todo llegaba, se montaba, nos íbamos y se desmontaba, ¿no? Entonces para el departamento de arte fue bastante cansado, los llamados se prolongaron considerablemente y por ejemplo el Roxy también fue un reto bastante interesante porque originalmente se pensaba grabar en una casa vieja del centro con espacios más pequeños, con mayor control del espacio. Y tuvimos la oportunidad de grabar en el Roxy, que de repente eran espacios enormes, ¿no? Sí, mucha gente no lo habrá notado, pero uno de esos espacios, de esas escenas, son en el Roxy. Sí, son en el Roxy, que narrativamente y espacialmente nos brindaba muchísimo más, ¿no? ¿Por la amplitud? Por la amplitud y yo creo en las sensaciones de los espacios. Ajá, entonces el Roxy nos brindaba esa idea de escenario y de construcción imaginaria de una vida que realmente no estaba pasando, ¿no? Paloma, antes te pregunté por los retos, pero ahora te voy a cambiar la pregunta y vamos sobre el mismo lado. ¿De qué estás orgullosa? ¿Qué es lo que más te enorgullece de lo que hiciste para la otra Emma? ¿Qué dices? Eso fue mi logro. Yo creo que la colcha. La colcha fue... ¿Qué hay en la colcha? Cuéntanos de la colcha. La colcha está basada en una pintura de Klimt, en donde buscábamos congregar todos los elementos de la otra Emma, ¿no? Todos los instantes de su vida que estaba intentando construir y toda la imaginación que representaba, ¿no? La colcha en sí la hicimos a mano, fue tejida completamente a mano, tenía yo creo que unas 560 piezas aproximadamente y 300 flores tejidas. Sí, todo eso nos lo aventamos. Sí, y también fue muy lindo cuando lo quemamos, porque cerró bastante bien el ciclo. Te liberaste de la colcha. Sí, originalmente se tenían planeados. ¿Cuántos días trabajaron? ¿Recuerdas tú cuántos días les llevó el rodaje? El rodaje fueron 8 días y de preproducción tuvimos aproximadamente un mes. Muy bien. Bueno, Paloma, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias. En este bloque. Y vamos a continuamos hablando de la otra Emma en lo que falta de este programa. Ese corto, desde que estaba en el guión, era un corto pues muy visual, pues. Y no, pues a mí me llamó la atención muchísimo. Además que siempre siempre he trabajado con Yashua pues mucho tiempo. Y sé que él como director es también un director muy visual, pues. Ya después cuando llega la preocupación de cómo chingados voy a hacer eso, pues. Porque, hay escenas en cámara lenta, en donde tienes fuego. Y es como ahora sí valorar mucho la exposición porque se hace en cine. En preproducción trabajamos muchísimo, nuestra primer como referencia era Klimt, este pintor austriaco que pinta así como personas entre muchos colores y muchas texturas. Y en realidad creo que sí se logra ver en el corto cuando la Emma está con la colcha esta. Pues nada, creo que logramos hacer un muy buen trabajo de equipo. Además que Yashua es muy claro en lo que quiere, pues así en los movimientos de cámara. Muy exigente visualmente y muy perfeccionista ahora sí que en todos los aspectos. Le gusta llevar el control dentro de lo que cabe en su chamba de director, en todos los departamentos. Le gusta como estar revisando que todo quede en orden, tanto en arte como en foto y con sus actores. Muy bien, ahora toca el turno hablar del sonido. Ya nos hablaron de la imagen, incluso ahora Octavio en esta cápsula nos estaba hablando de la imagen, pero ahora vamos a hablar del sonido en la otra Emma, también una parte muy importante. Y lo hacemos con Iván Morales, quien fue el diseñador de sonido,
un hombre con una experiencia ya larga, con una trayectoria en el diseño de sonido, en el trabajo, con los ruiditos, dirían. Iván, ¿cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Iván, se habló de la parte visual. Emma es también, o la otra Emma es una película que se oye y que se oye de una manera especial. ¿Cómo entraste tú en el proyecto? ¿Cuál era tu enfoque para resolver el asunto de cómo se debe de oír esta película? Bien, Yasua se acercó a mí, empezamos a platicar el concepto del proyecto. Al principio no vi el último corte, me enseñó un corte, un proceso de corte, no sé, un tercer, cuarto corte, no lo sé. Y empezamos a hablar sobre el concepto sonoro, pero yo creo que más que todo era un concepto general, más que sonoro. Yo a la distancia yo ya lo veo así, porque visualmente es rico, es muy rico y claro, es muy Klimt, definitivamente. La colcha, el edredón es Klimt, para mí siempre me remitió a Klimt y entonces me ceñí en muchos aspectos a lo visual, en otras partes a lo musical, porque la música es muy rica. Y bueno, maneja dos realidades alternas, ¿sí? Que una es la cruda, dura, pura y dura, la realidad pura y dura, sí, lo puro y duro. Y después la situación del hipnotismo, ¿sí? Y la fantasía, la chica ve una realidad alterna, una realidad alterna. Entonces la realidad pura y dura la decidimos manejar de una forma, ¿sí? Plana, en cierta forma, con sonidos in situ, casi todo. Sí, o sea, de una librería. ¿El rodaje? No, yo no hice el diseño, el sonido directo. Sin embargo, escarbamos en todas las librerías, fuimos a hacer algunas grabaciones en algunos puntos. Los trenes, por ejemplo, los que se escuchan algunos trenes, los fuimos a grabar. Se escuchan no en primer plano, pero quise tomar mucho ese tipo de sonidos muy en tercer plano, sonidos muy subjetivos, lejanos, cuando está ella en la bodega, en el Roxy, que es a mí me encantó, yo pienso que es una de las escenas que más me encantó, en contraste con las escenas puras y duras de la calle, del asilo, que es frío, ¿sí? Casi es plano, quisimos trabajar en ese aspecto, algo muy plano. Todo lo demás se enriquece y lo tratamos de abrir hacia un espectro sonoro más amplio. Y sobre todo el hipnotismo, en la situación del hipnotismo, la escena del hipnotismo, lo manejamos muy abierto sonoramente, ¿no? Muy libre también, lúdico en algún sentido. Más bien, a mí se me hizo muy lúdico esa parte. De hecho, la primera vez que lo vi me hizo reír bastante, me gustó mucho esa escena. Y después pasamos a todo ya las escenas más fuertes, ya el clímax, el fuego, que también es muy profundo, ¿no? Lo tratamos de manejar de una forma muy profunda. Grabar fuego debe ser muy complicado. Es complicado. Porque no da necesariamente la imagen, ¿no? El fuego directo. No, suena muy distinto. Cuando tú lo grabas de manera directa, a mí no me gusta mucho porque es muy plano, es muy sharp, suena clink, clink, clink. La madera a veces tiene unos cracks muy fuertes que a mí realmente no me gustan. Entonces, lo trabajamos en capas, ¿no? Utilizando varios tipos de fuego, de librerías, algunos de sonido directo, pero utilizamos sonidos más profundo, ¿no? Porque yo creo que iba a ser muy estridente si lo manejábamos de otra forma. Si el fuego es más profundo, es más grave,
tratamos de que no fuera, que no contrastara con toda la historia que venimos viendo, que no es estridente, no es una historia estridente. Yo creo a la distancia yo ahorita lo veo una historia sobria, y creo que logramos tener el equilibrio perfecto. Yo lo veo ahora y me impresiona bastante tener el equilibrio perfecto entre imagen y sonido, y se me hace un trabajo muy elegante, sobrio, muy equilibrado. Realmente me impresiona el resultado a la distancia. Cuando lo ves, cuando trabajas, cuando haces la mezcla final, cuando lo ves por primera vez en una pantalla con gente, estás pensando en tantas cosas, en la reacción de la gente, en que si está bien el nivel, qué sé yo, la proyección esté correcta, y se te va. Yo no lo vi más que tal vez un par de veces en una proyección. Ahorita a la distancia lo vuelvo a ver y realmente estoy realmente impresionado, gratamente impresionado, porque creo que es un trabajo elegante, sobrio, concatenado, sí, vaya, muy bien embonado, engranado, muy bien. Iván, con eso nos quedamos porque se nos acabó el tiempo del bloque, pero tremendo trabajo y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de la otra Emma. Es un personaje que tiene también como muchas facetas, entonces no sabía que podía hacer tantas facetas a la vez también. También fue mi primer trabajo en cine, o sea, lo filmamos en 16, entonces todo en una toma, en 2 cuando mucho, entonces también como esa presión, trabajar sobre presión, prepararnos bastante antes de filmar. Con Yashua sí fue bastante diferente a los otros proyectos porque proponíamos entre los dos. Entonces sí eran como unos choques tremendos de yo digo que esto, no yo esto, y estábamos hablando lo mismo pero a veces no nos dábamos cuenta. Pero fue jugar también en los ensayos, incluso hasta con los lugares, porque estuvimos haciendo primero maqueta. Entonces tuve la oportunidad de ver algunos lugares antes y como ambientar, conocer el lugar, el olor. Fue muy difícil porque en ese momento es como toda la furia de aventar las cosas, de quemar toda la vida que trae atrás, y me sentía muy tiesa por el frío, además soy muy friolenta, entonces me sentía como así tratando de quemar las cosas y hacerlo. Bien, pues estamos de nueva cuenta con Yashua Camarena, el realizador, el autor de la otra Emma en todos los sentidos de la palabra. Yashua, decía tu actriz, Marta Lorena Reyes, que prepararon mucho tiempo. ¿Cómo preparas a un actor para interpretar al personaje? ¿Qué significó en este caso? ¿Qué trabajo se hizo? Pues lo que creo que el método que seguimos o la forma, la aproximación que dimos hacia los personajes es que, para ser honesto, ella es el personaje, ¿no? O sea, los otros dos actores... ¿Ya la selección del personaje sí, te refieres? No, ¿O que es el centro? Es el centro del personaje. Y un poco que los otros dos personajes eran imágenes, eran ideas, pues. O sea, no tienen un trasfondo profundo. Eran una cosa que simbolizaban una parte de su vida, ¿no? O sea, el abuelo es un símbolo de su pasado. Entonces, sí, el abuelo no es un personaje. De hecho, es justamente la ausencia del personaje. Es una, o sea, y el chico es una oportunidad, pues. Con ella, la forma en la que nos aproximamos es, teníamos el guión y empezamos a hacer como improvisaciones en set. Y a mí algo que me gustaba mucho era eso, hacer las improvisaciones en los espacios donde íbamos a estar trabajando para que sintieran el lugar. Y ella aportaba un montón de cosas, etc. Y lo que sucedió de manera muy interesante es que para mí los cues eran visuales, ¿no? Entonces ella improvisaba y realizaba acciones y eso me obligó a cambiar mi shooting. Encontraba momentos donde sus acciones tenían profundos significados y tenían como...
tenían como cierta fuerza que me obligaban a poner la cámara en otro lugar. Eso quiere decir, tú tenías planeado un determinado Yo tenía ángulo, un emplazamiento y etcétera. Y una vez que sucedieron los ensayos, cambiaba el de esto. Pero sí, una vez que llegamos a filmación, éramos muy específicos acerca de, o sea, como ella tenía cues. Y digo, para un actor no siempre es lo mejor, ¿no? Tener como estas... Porque se vuelve mecánico. ¿Okay? Se vuelve mecánico y es complicado. Y Marta justamente trabajó muy bien eso, ¿no? Encontró una forma en la que tener tomas de 30 segundos donde los pasos son súper específicos, encontraba la forma de volver a enrollar el rollo y sentirse de nuevo en personaje y sentir de Y esto sucedía por las limitaciones, pero también por el tratamiento visual que tiene el corto. O sea, como, mira, como el plano donde ella va a desatar al chico y está en un close-up súper específico, lateral, donde él está en segundo plano y ella está en un perfil y tiene que sentirse su angustia y su tristeza de esto se acabó. O sea, como en otra parte hubiera sido un máster arreglado, ¿no? Y nosotros teníamos una toma para hacer eso y hay que hacerlo de esa manera. Entonces, o sea, yo tengo un montón de agradecimiento por los actores porque soportaron como este tratamiento donde les pedía ambas cosas, ¿no? Donde tenían, necesitaban darme la emoción. Cargaron con las restricciones y aportar. O sea, sí. Y creo que lo que funcionó fue eso, como hacer un ensayo y comprender hacia dónde van las emociones y entender a dónde va la parte humana y después reestructurar la parte visual para que esta no se vea menguada o atada a la otra, ¿no? Hablando nuevamente de la parte visual, pues debes de haber sido de las últimas personas filmando todavía. ¿Qué aporta el celuloide? ¿Qué aportó? ¿Qué piensas tú con la distancia ahora que es tan común ya lo digital, donde ha desaparecido propiamente la película, ¿no? ¿Qué aporta la película, el celuloide? ¿Qué diferencia? Pues es difícil de decir como... Creo yo que lo que me pasó con el celuloide fue un canto de cisne, ¿no? Fue esta última oportunidad. Realmente, si no hubiera filmado en ese momento, era la última vez que tenía la oportunidad de filmar, ¿no? Porque los procesos se cambiaron. Y lo que a mí en lo personal me aportó, sí que el celuloide tiene una textura y tiene... te pone en un tono narrativo, ¿no? Te sienta en un lugar que escuchar historias. Pero a mí lo que me ayudó muchísimo fue una cosa secundaria. Esta onda de, tienes una toma, tienes dos tomas. Y entonces no tienes más película. No tienes más película. Y eso me obliga, como cuando contando una historia tan extensa, a hacer esta idea de cada plano vale. Cada plano es importante y es indispensable. Y la cosa que no sirva, entonces no avanza. Ahorita a la distancia veo la última escena y es súper interesante como esta última escena donde hay un montaje, donde ella se despide de la vida y están esta mezcla de tiempos. Creo yo que no hubiera sido posible si no hubiera sido limitante. O sea, esta idea donde hacemos... Hay una cosa que dice Borges súper interesante y espero no extenderme mucho. Con eso nos quedamos. Dice Borges que la eternidad no es otra cosa, no son los tiempos sumados, el presente y el pasado sumado. La eternidad es la simultaneidad de los tiempos, ¿no? Y el atisbo de la eternidad se siente a través de las numeraciones. Esta secuencia final de Emma, yo no quiero decir que sea eterna, etcétera, pero que sí este sentimiento de los tiempos encimados y esta idea de ella colapsando bajo esta idea que la llena por completo, fue solamente posible porque no podía hacer un máster. No podía hacer entonces cada escena tenía que ser simbólica y independiente y sola, ¿no? Entonces en un plano rompe la tela, en un plano destruye los libros, en un plano baila con el abuelo que nunca pasó. O sea, todo eso sucedió porque no había más. Era la única oportunidad y tú la tienes en cámara. Yashua, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas estado de nueva cuenta aquí en el programa. Gracias, Yashua. Y bueno, nosotros nos despedimos. Le agradezco, como siempre, su atención. Y le recuerdo, el cine es como la vida y la vida está hecha de pequeños momentos. Esto fue Corto y Queda. Soy Guillermo Baidovitz. Hasta la próxima.